Mi nombre es José Salinas y le vengo a hablar sobre el temario de examen mental. Definición de sensación. Es el proceso inicial de captar estímulos del entorno a través de los sentidos. Implica la activación de los receptores sensoriales y la transmisión de la información a través del sistema nervioso hacia el cerebro. Percepción. Es la interpretación y organización de las sensaciones en una experiencia significativa. Es un proceso cognitivo que permite asignar sentido a los estímulos sensoriales influidos por factores psicológicos, culturales y contextuales. Ok, vamos a hablar de la base neurobiológica de la sensación y la percepción, la cual se refiere a los procesos de información e interpretación de estímulos. Para iniciar vamos a hablar acerca del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central vamos a ver un procesamiento de información. La información sensorial va a ser transmitida a través de los nervios periféricos a los centros sensoriales del cerebro. Principalmente va a llegar al córtex sensorial primario, que está ubicado en los lóbulos parietales. Como segundo punto tenemos las vías sensoriales, que va desde los receptores sensoriales como los fotorreceptores de los ojos y los mecanorreceptores de la piel hasta los centros corticales. Un ejemplo para entenderlo de manera más detallada y sencilla es que podemos imaginarnos una hermosa puesta de sol. En esta puesta de sol nuestros fotorreceptores ubicados en los ojos van a captar la luz y van a transmitir el estímulo eléctrico hacia los centros corticales. Entonces allí llega esa información. El tercer punto es la corteza sensorial. En esta corteza vamos a encontrar diferentes áreas del cerebro que van a recibir y van a procesar esos estímulos. Ya pueden ser estímulos auditivos, visuales, táctiles, entre otros. El último punto sería la corteza asociativa. ¿De qué se encarga esta corteza asociativa? Se encarga de interpretar y dar sentido a la sensación recibida. Por ejemplo, si vemos una flor, ya habíamos recibido el estímulo, habíamos captado, ahora toca darle sentido a esa información que recibimos. Es allí donde actúa la corteza asociativa. O entendemos que no solamente es un olor, que no solamente es un color, no es una forma, sino que es una flor y podemos asociarlo con distintos recuerdos o experiencias vividas. Gracias. Redes cerebrales involucradas: la corteza occipital, la corteza temporal y la corteza parietal. La corteza occipital procesa la información visual, la corteza temporal relacionada con la audición, la interpretación y el lenguaje. La corteza parietal es la integración de la información táctil y somatosensorial. Neurotransmisores involucrados: la dopamina, el glucotomato y la serotonina. La dopamina influye en la percepción, especialmente en la modulación de estímulos emocionales y sensoriales. Glutamato, principalmente neurotransmisor excitador involucrado en la transmisión de señales sensoriales. Y la serotonina regula la percepción sensorial, particularmente en la modulación de la percepción del dolor y la sensación de bienestar. Soy Yoriani Saavedra y voy a hablar sobre las funciones de la sensación y la percepción. La sensación es la capacidad de captar estímulos externos o internos a través de las sensaciones sensoriales, como lo son la olfacción, el tacto, el gusto, la visión y la audición. Estos estímulos pueden ser olores, dolor, movimientos, posiciones, entre otros. Esta se encarga de transformar esa energía activa en un estímulo nervioso que el cerebro sea capaz de captar. Aquí entra la percepción. La percepción es la capacidad de captar, procesar y dar a entender ese estímulo. O sea, la percepción es cómo yo percibo ese estímulo y se encarga de llevarlo al resto del cuerpo. Dentro de las funciones de la sensación y la percepción hay funciones cognitivas involucradas, las cuales son la atención, la memoria y la emoción. La atención focaliza los estímulos cognitivos hacia los estímulos más relevantes. Un ejemplo de este es que puedo tener muchos estímulos a la vez, pero mi atención va a ir hacia ese estímulo que es relevante o que yo le doy importancia. La memoria es la que permite el almacenamiento y la comparación sensorial de esos estímulos. Un ejemplo de esto es que tengo un estímulo de olfacción en cuanto al olor de un chocolate. Eso se almacena en mi cerebro
Y cuando yo vuelvo a tener ese estímulo del olor del chocolate, mi cerebro se va a recordar, gracias a la memoria, y va a volver a comparar ese estímulo. Y la emoción es la percepción de los estímulos emocionales que está mediada por la amígdala. La amígdala es una estructura pequeña subcortical que se encarga de procesar y almacenar las reacciones emocionales. Mi nombre es Aleidi Romero y yo les vengo a hablar acerca de los parámetros para la evaluación de las alucinaciones. Estos parámetros se pueden clasificar según la modalidad sensorial afectada. Tenemos las alucinaciones que son auditivas, son aquellas donde los pacientes pueden escuchar voces que comentan de sus acciones. Son voces que no tienen una fuente externa real, en donde le pueden dar órdenes o pueden hablar entre sí. Estas voces pueden ser reconocibles o no, y su contenido puede ser desde lo neutral hacia lo amenazante. Tenemos las alucinaciones que son visuales, son aquellas que suelen manifestarse como imágenes, luces, figuras. Están más que todo asociadas a trastornos neurológicos, delirios o intoxicaciones. Un ejemplo de ello es cuando que un paciente puede ver colores a una mayor intensidad o puede percibir movimientos en donde no los hay. Tenemos a las alucinaciones que son táctiles, que involucran sensaciones físicas en la piel. Suele estar asociado al trastorno de abuso de sustancias como anfetamina o consumo de alcohol. Tenemos las alucinaciones que son olfativas y gustativas. Estas son menos comunes. Se basa en donde cuando los pacientes perciben olores o sabores que son extraños donde no los hay. Es muy importante evaluar el contenido de las alucinaciones, ya que nos permite entender las experiencias del paciente y su impacto emocional. Tenemos las alucinaciones denominadas alucinaciones neutrales, que este tipo de alucinaciones es donde el paciente puede controlarlas. Tenemos también las alucinaciones que son más agradables, son menos comunes porque se basa más que todo en donde extraer una herramienta como la música y relajarte. Más que todo también se basa en recibir un pensamiento o un mensaje positivo. Y tenemos las alucinaciones que son hiperactivas. Estas son más que todo donde el paciente es impulsivo o mediante situaciones su respuesta es impulsividad y puede llevar a un estado peligroso o autolesivo. Hay varios parámetros donde podemos evaluar estas alucinaciones, como el tipo de alucinaciones, ya sean olfativas, ya sean visuales, ya sean auditivas. Luego tenemos la frecuencia sería cuántas veces ocurren estas alucinaciones. También tenemos la duración, evaluar la duración, cuánto es el tiempo que duran estas experiencias. También tenemos el impacto en la vida diaria, cómo estas alucinaciones pueden interferir en su trabajo, cómo pueden interferir en su casa, a la hora de relacionarse con su entorno. También tenemos el contexto emocional, podemos evaluar el contexto emocional, donde cómo se siente el paciente después de tener estas alucinaciones, cómo es su estado emocional después de experimentar estas alucinaciones. Y también tenemos la historia clínica, debemos saber si ese paciente tiene antecedentes psiquiátricos o médicos que le arrojen a que él tenga este tipo de alucinaciones, o vamos a llamarlo esta enfermedad. Y también tenemos que evaluar los eventos desencadenantes, es decir, aquellos eventos que puedan darle al paciente a que vuelva a tener esas alucinaciones. Es muy importante conocer el contexto emocional que pueden tener estas alucinaciones, ya que interfiere en la vida cotidiana del paciente. Evaluar las experiencias del paciente es muy fundamental para otorgarle un tratamiento correcto. También es muy importante
conocer los tipos de alucinaciones y cuánto cierto tiempo le duran esas alucinaciones para poder tratar y ayudarlo. También tenemos que el parámetro de estas alucinaciones, como lo había dicho anteriormente, es muy importante conocer el historial clínico, ya que ese historial clínico puede reflejar que hubo antecedentes que tengan ese mismo déficit, esa misma condición en donde pueda reflejarle al paciente de que puede tener la certeza de desarrollar esa misma alucinación, esa misma condición. Como lo había dicho anteriormente, es muy importante evaluar su estado emocional, ya que de ahí genera respuestas emocionales como puede ser la ansiedad, el miedo o la dificultad de relacionarse con su entorno, y es muy importante prevenir que tenga un impacto en la vida cotidiana de ese paciente, ya que afectará a que pueda relacionarse con las personas, a que pueda relacionarse en la hora del trabajo, ya cuando está en su hora de labor. Tenemos que tener en cuenta que estas alucinaciones pueden marcar un antes y un después en la vida del paciente, y evaluarlo, conocer los parámetros de estas alucinaciones nos puede ayudar a nosotros a otorgarle un mejor tratamiento con un resultado positivo. Muchas gracias. La alteración de la sensación y de la percepción son fenómenos complejos que pueden afectar la vida cotidiana de las personas que la padecen. Dentro de esta área vamos a profundizar sobre la desintegración sensorial y las alteraciones cualitativas de la percepción. La desintegración sensorial es una condición en donde el cerebro no puede integrar adecuadamente la información que recibe de los diferentes sentidos. Dentro de este fenómeno tenemos trastornos neurológicos como el Alzheimer, el trastorno del espectro autista, donde puede tener hipersensibilidad a sonidos o luces, y el estrés o la ansiedad, que también podría llevar como que a una sobrecarga sensorial. Las alteraciones cualitativas de la percepción son cambios en la forma en que la persona percibe la realidad. Dentro de esto tenemos experiencias que no corresponden a estímulos externos reales. Aquí tenemos las alucinaciones, que pueden ser de diferentes tipos, como por lo menos las auditivas, que son muy frecuentes en trastornos psicóticos, pueden ser benignas, que tienen voces amistosas o amenazantes, voces que insultan o dan órdenes. Esto podría llegar a afectar el pensamiento racional de la persona. Las alucinaciones visuales pueden incluir luces brillantes, imágenes completas o distorsionadas, y están asociadas generalmente a delirios o intoxicación por sustancias. Podrían llegar a causar miedo y confusión. Las alucinaciones táctiles son alucinaciones que pueden llegar a incluir la sensación de insectos, de quemaduras o cualquier tipo de contacto físico que en realidad no existe. Es común en trastornos de la piel, síndrome de la abstinencia o intoxicaciones. Podría llegar a generar un estado alto de ansiedad y malestar, llevando a la persona como que a rascarse o intentar quitarse lo que se percibe como irritante. Las alucinaciones olfativas y gustativas no son tan comunes, pero podrían llegar a indicar un trastorno neurológico o psiquiátrico. Este tipo de alucinación como que hace que se perciban olores desagradables o sabores extraños. Las consecuencias de las alteraciones sensoriales y perceptivas podrían ser aislamiento social, dificultades en el trabajo debido a que hace falta concentración y la confusión perceptiva, también problemas en la salud mental, como por lo menos trastornos de ansiedad o depresión. Parámetros claves para evaluar las alucinaciones. Según la modalidad afectada, que ya los explicamos, como por lo menos son las auditivas, olfativas, gustativas, táctiles o visuales. También evaluar la experiencia del paciente y el impacto emocional que genera, como por lo menos existen alucinaciones neutras que son como que más sencillas de controlar porque
No hay un alto impacto emocional, como por lo menos una voz que susurra palabras sin sentido, sin significado alguno. Alucinaciones imperativas, que son las más problemáticas porque es como que una voz, es como que dan órdenes o podrían llegar a ser peligroso o autolesivo. Y las alucinaciones agradables, que son las menos comunes, y pueden presentarse como por lo menos escuchar música agradable o mensajes positivos. Gracias. Tipos clínicos y causas de alteraciones sensoriales, está como por ejemplo la intoxicación, en la que drogas y alucinógenos como lo que viene siendo el LSD, la cocaína y la marihuana pueden inducir alteraciones y deficiencias sensoriales. Trastornos del ánimo. En la depresión mayor y los trastornos bipolares a veces ocurren percepciones distorsionadas que pueden inducir alucinaciones, generalmente de carácter depresivo. Los trastornos psicóticos son un grupo de condiciones mentales en el cual el paciente o la persona pierde contacto con la realidad. Entonces, algunas de las manifestaciones de pueden ser tanto alucinaciones, que es ver o escuchar cosas donde no las hay, delirios, que es una fuerte creencia que no cambia ni presentando pruebas en contra. Como principal representante de estos trastornos vamos a tener a la esquizofrenia, que engloba tanto delirio, alucinaciones y desorden del pensamiento, y también estos trastornos pueden llegar a afectar de manera significativa en la vida cotidiana o en la vida diaria. Es por eso que se necesita que sean atendidos por personal capacitado para ello. Y que estén en constante apoyo. Los trastornos neurológicos son afecciones que afectan al sistema nervioso. El sistema nervioso incluye el cerebro, los nervios periféricos y la médula espinal. Estos trastornos pueden llegar a afectar tanto la movilidad, la percepción y la comunicación. Como principal representante de este trastorno tenemos a los accidentes cerebrovasculares y a las esclerosis múltiples.